Ya estamos de regreso y como verán está con nosotros el doctor Rafael Pasarini para hablar de algunos problemas que trae el invierno y que pueden causar la muerte, entre ellos la intoxicación por monóxido de carbono. Muy buenas noches, doctor, y bienvenido. ¿Cómo están? Bueno, un problema que es recurrente invierno tras invierno y que en este en particular ya se cobró la vida de varias personas. En primer lugar, ¿qué produce este gas en el cuerpo humano? Sí, bueno, el gas se genera por las formas de combustión que nosotros utilizamos para calefaccionarlo. Si no hay una adecuada ventilación, el dióxido de carbono desplaza el oxígeno y lo que está faltando es el oxígeno. O sea, más que el gas en sí, la consecuencia es que desplaza, aún en la misma sangre, al oxígeno. Y la intoxicación es precisamente la falta de oxígeno que se va produciendo en etapas progresivas. ¿Cuáles serían esas etapas? Bueno, al faltar el oxígeno, el primer órgano que se sensibiliza es el cerebro. Entonces, una de las primeras consecuencias que se tiene es el dolor de cabeza intenso, que es uno de los primeros síntomas. Después ya hay mareos, sensación de embotamiento, sensación de que algo no está bien, que serían aquellos momentos donde todavía uno podría llegar a reaccionar y poder levantarse, incorporarse, abrir una ventana, salir al exterior. Exactamente. Es un gas silencioso. Es un gas silencioso, no tiene olor en general, salvo que haya una muy mala combustión a veces pasa, ¿no es cierto? Un calefactor está funcionando mal, uno ve muy naranja o roja, no la ve azul a la llama y se da cuenta y hay un olor en el ambiente por la mala combustión. Pero a veces no, es muy lento. Muchísimas veces los calefones, los termotanques, que tienen una llama pequeña de piloto, están generando una mala combustión y consumen oxígeno. O sea, el fuego se produce justamente porque hay oxígeno en el ambiente. Si no hay oxígeno, por eso cuando a un fuego lo tapamos con algo, se apaga, porque le sacamos el oxígeno que permite la combustión. Entonces, en este caso, sí, va consumiendo, también es otra la forma que va consumiendo en el transcurso de la noche, por ejemplo, va consumiendo el oxígeno, el monóxido de carbono está ganando el ambiente y uno empieza a respirar esto. Y esto aún desplaza del glóbulo rojo el oxígeno para incorporarse, entonces se hace un circuito inverso. Cuando nosotros respiramos, exhalamos, sacamos el aire, estamos sacando el dióxido de carbono que se produce en las células. Cuando uno, porque otra vez las células también trabajan con energía, necesitan oxígeno, y el producto final es en este caso sería dióxido de carbono, que serían 2 moléculas de monóxido. Eso sale, cuando llega el oxígeno, se incorpora a la célula, el dióxido de carbono sale como producto final de la combustión celular y se elimina de forma pasiva, sale espontáneamente. Entonces, cuando está en el ambiente, el oxígeno que uno tiene que exhalar, tiene que hacer un esfuerzo para incorporarlo, esto que es pasivo queda dentro y se va generando un circuito mortal. ¿Se puede llegar a perder la conciencia? Se pierde la conciencia como una etapa de segundo, cuando ya vino este embotamiento, el segundo periodo, si puede ser mareos, vómitos, puede haber algún síntoma un poco más escandaloso antes de perder la conciencia. Puede haber convulsiones, puede haber coma, daño neurológico, a veces llega alguien, abre, pero la persona ya no murió, pero puede quedar con secuelas neurológicas importantes. Y en caso de que suceda esto, hay una persona que se encuentra en mal estado, llega otra, inmediatamente, ¿qué tiene que hacer? Inmediatamente abrir las ventanas, sacar a la persona al exterior, o sacarlo a un ambiente ventilado, donde se puede incorporar, y en el caso ya más serio, donde hay pérdida de conciencia, llamar a la ambulancia, porque también se puede incorporar el oxígeno medicinal, el oxígeno que utilizamos con la máscara. Se puede incorporar para tratar de rápidamente revertir esto, ¿no? Volver a meter oxígeno y que el dióxido de carbono empiece a salir y de esa forma
intentar revertir un cuadro y que a veces, también esto es importante decirlo, ¿no? A veces la persona no muere, pero puede quedar con daño neurológico importante. Entonces por eso está muy bien, todos tenemos frío, está muy bien, todos queremos calefaccionarnos. Quizá cometemos muchos errores, todos, porque acá no se trata solo del brasero, se trata de combustión de personas sin recursos, que evidentemente tienen medios más precarios, y la combustión es mucho mayor, y no hay tiraje, y no hay cierto recaudo que tenemos cuando tenemos un calefactor. Pero a veces los calefactores andan mal, los tirajes andan mal, la combustión va generando hollín, eso hace que se tape tanto el caño como funcione mal el calefactor, y eso implicaría que todos hiciéramos una revisión anual, claro, antes de llegar el invierno, de cada calefactor, o de los mismos calefones, o cuando estamos viendo que la llama no es azul, empezar a alertarnos para... Otro dato es que más allá del frío que haya, dejar una pequeña endija para que ingrese un por poco más que la llama sea azul y el calefactor ande sí, bien. Sí, sí, porque durante la noche pueden pasar cosas, ¿no? Claro. Es muy común también en las casillas, de gente que está en medio rural, que se calefacciona como puede, pero muchas veces lo hace tan herméticamente que pasa esto. Y todos tenemos esa tendencia, ¿no? De no prevenir adecuadamente y no tomar en cuenta estas recomendaciones que siempre se hacen después. Después de que pasaron. Después que algo pasó, empezamos a rever algunas cosas que han sucedido, que son tristes, porque evidentemente son cosas inesperadas y quizá no, son prevenibles. Sí, se podrían haber evitado. ¿Esta evitado. intoxicación afecta más a niños o a grandes? Bueno, tiene que ver con el volumen del cuerpo, muchas veces, ¿no? O con el estado de salud de la persona. Pero sí, el volumen de un niño es menor, entonces los gases, menor proporción de gases, es la misma proporción dentro de un cuerpo que una persona grande. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Al ser más pequeño, menor cantidad de gas, hace la misma situación que en un adulto. El adulto por ahí necesita un poco más de tiempo para sentir estas molestias. Y otra cosa que es importante recalcar, que muchísimas veces esto que hablamos de los síntomas se produce cuando uno está durmiendo. Entonces no hay síntomas. No se manifiesta el dolor de cabeza, no se manifiesta la sensación de náusea, no se manifiesta porque uno está durmiendo. Entonces aparece el otro día estas situaciones tan lamentables donde se ingresa. A veces se ve que la persona intentó incorporarse, se desvanece, se cae y ya es tarde también para eso, si no pudo alertarse y nadie pudo darle una mano. Por eso siempre que dejen algo abierto, sobre todo en la noche. Es importante para que en entre algunos oxígeno. casos, por ejemplo, pasó en este caso en Santa Rosa, ¿no? Una habitación que no se usa, se utilizó por una visita y bueno, en este caso no se tuvo en cuenta el estado de mantenimiento del calefactor. Y para ir cerrando, doctor, no solamente intoxicaciones porque buscamos el calor, pero en el invierno se da y mucho el frío y esto afecta y mucho a las personas. Se dio un caso cerca a la hipotermia en chicos muy chiquititos. Cuando hay frío uno trata de quedarse quieto, de enrollarse en sí mismo para protegerse y también se produce un letargo. Estamos hablando de intemperie, no estamos hablando de situaciones, personas de calle o, bueno, el otro día también tuvimos una situación en Pico de unos chicos que quedaron sin abrigo y sin calefacción. Entonces, por supuesto, el frío hay que combatirlo, pero con los medios adecuados y intentando siempre que no se produzca un daño. Ustedes saben que las situaciones, por ejemplo, los andinistas o la gente que trabaja en la zona rural de la Patagonia pueden sufrir situaciones de enfriamiento extremo o, bueno, ya congelamiento, ¿no? Que ya pasamos a otra instancia. Pero bueno, también hay una situación de indefección porque el frío genera una muerte lenta también, en este caso, donde la persona se va quedando como dormida y fallan todas las medidas de protección. Pero
hablábamos de casos extremos, ¿no? Sí. De verificar, en este caso, a través de la ayuda social, a través de otras alertas que pueden ser de la misma comunidad, que vea aquellas situaciones en ancianos o en familias muy carenciadas, que vea cuáles son estas situaciones para alertar. Hay programas, hay programas Sí, municipales. todas estas situaciones se pueden prevenir. Claro, hay programas que asisten a estas personas para que no pase esto. Y en ese mismo programa también está el aconsejar cómo utilizar esos medios de calefacción para que no se conviertan en otro enemigo. Bien, doctor, bueno, muchísimas gracias por a acercarse ustedes por hoy. invitarme y siempre a disposición. Muy bien, nosotros nos vamos ahora a una pausa, quédense por ahí porque ya regresamos con más TV con Noticias, la segunda edición.